En Blue Lock todos quieren ser los mejores, pero lo que nadie te dice es que el ego puede ser o tu mayor fuerza o tu peor enemigo. Porque si no tenés ego, no tenés hambre. Si no crees que podés ser el número uno, nunca lo vas a hacer. Pero si ese ego te controla, si pensás que ya lo sabés todo, te estancás, dejás de aprender y te autodestruís. Izagi no era el más fuerte, no era el más rápido ni el más talentoso, pero tenía algo que los demás no. Tenía hambre real. Hambre suficiente como para callar tu ego, mirar tus errores y reconstruirte desde cero, volviéndose cada vez mejor. En este video vas a ver cómo Blue Lock te enseña que no se trata de tener el mejor don o talento, se trata de tener la mentalidad correcta para convertirte en el mejor. La historia comienza con Izagi Yoichi, un estudiante de secundaria que sueña con convertirse en el delantero estrella de Japón. En un partido decisivo, crea una oportunidad clara para definir el encuentro. Pero justo antes de patear, su entrenador le grita que pase la pelota. Obedece, pero su compañero falla y el balón cae en los pies del rival. Kira, quien no perdona, en una excelente contra, mete un gol, causando la derrota. Esa única decisión lo cambió todo. Kira es celebrado como la joya del fútbol japonés. Izagi, en cambio, es devorado por la culpa. Mientras su equipo se consuela con frases vacías como "jugamos bien en equipo", él siente que algo dentro suyo se rompe. Esa noche camina solo, sintiendo que su sueño murió. Pero en el medio del silencio, recuerda a Noel Noah, el mejor delantero del mundo que admiró desde chico. Un jugador que siempre sigue su instinto. Izagi llora, no de tristeza, sino de rabia. Se preguntaba qué habría pasado si hubiese ignorado la orden y se hubiese atrevido a patear. El miedo dura un segundo. El que hubiera pasado dura toda la vida. Hay errores que te marcan, que te llenan de bronca e impotencia. Y esa emoción o te destruye o te transforma. Justo en esos momentos es donde se forja o un ganador o un perdedor. El perdedor se deja caer, el ganador se reconstruye y sigue. Mismo escenario, diferentes decisiones y diferentes destinos. Al llegar a casa, sus padres lo esperan con una cena y una carta. Ha sido seleccionado para un misterioso programa de élite. Al día siguiente, junto a Kira, llegan a un edificio donde se encuentran con 300 jóvenes jugadores, todos elegidos por una sola razón: tener el potencial de ser el mejor delantero del mundo. Allí aparece Shinpachi Ego, un hombre con una propuesta brutal: destruir el concepto tradicional de fútbol japonés y crear al delantero más egoísta y letal del mundo. Su proyecto se llama Blue Lock. Este resumen lo preparé con muchísimo amor, pero algo que también lo preparé con muchísimo amor es lo siguiente. Tengo un anuncio especial que hacerles. Por primera vez abrí mi propia tienda de ropa de anime. Yo vi que mucha gente me pregunta dónde compro mi ropa, literalmente, no sé, me pongo esta remera que es súper básica y me pregunta dónde la compré, me pongo ropa de anime y también me preguntan, entonces decidí armar una tienda de anime. En esta ocasión lancé un 2x1 en camisetas de Blue Lock. Tenemos la camiseta azul, la típica que se usa en toda la serie, que es la más típica de todas, y de regalo está la camiseta blanca que se usa también en un montón de partes del anime. Podés elegir el talle que vos querés y el nombre que vos quieras de los personajes del anime. Tipo, podés elegir a Izagi, a Nagi, a muchos personajes que si están interesados lo pueden ver abajo en la descripción o en el comentario fijado, que le voy a dejar el link de la página, y ahí si quieren pueden comprar. Pueden comprar de cualquier parte del mundo, ¿ok? Lo que sí, los envíos van a tardar entre 10 y 15 días hábiles en llegar, ¿ok? Tengan de cuenta que todo esto sale de Estados Unidos, así que dependiendo de dónde viven pueden tardar más o menos, pero 10 a 15 días es el aproximado. Y pueden comprar desde cualquier país del mundo: México, Argentina, Chile, Perú, España, Colombia, lo que sea. Y con esto no solo se llevan unas camisetas que están súper facheras, si les interesa y si les gusta el anime de Blue Lock, van a quedar súper facheros y súper egoístas, sino que también apoyan al canal. Así que eso, si les interesa les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. Ahí van a tener toda la información y se van a poder sacar todas las dudas al respecto. Ofrecemos devoluciones cuando ustedes quieran, si no les llega, la compra está protegida, así que por ese tema quédense tranquilos que yo voy a estar detrás de todo. Literalmente estoy yo solo detrás de la tienda y yo me voy a encargar de que todo salga bien, así que por ese lado quédense tranquilos que son mis seguidores y quiero que tengan la mejor experiencia posible. Sigamos con el resumen. Acuérdense que los links están abajo en la descripción y en el comentario fijado. Para Ego, el fútbol no se trata de pasar o cooperar, se trata de anotar, de imponer tu voluntad, de hacer lo necesario para ganar. No hay gloria en ser útil para el equipo, la gloria es de quien marca el gol, de quien decide. Izagi escucha todo en silencio, pero algo dentro de él
despierta. Ya no quiere ser parte del equipo, quiere ser el que define, el que decide, el que brilla. Y por primera vez empieza a escuchar a su ego, porque en el fondo lo sabía, debió haber pateado. Y ahora las palabras de Ego no solo explican el juego, también reconfirman su mayor error. No se trata de ser egoísta por capricho, se trata de atreverte a tomar lo que querés. Isagi fue asignado a la sala Z y se alegró al ver a Kira entre los presentes, pero la tensión se notaba. Un chico lanzó su camiseta sin mirar, otro dormía en el suelo, y todo parecía desordenado. Allí conoció a Igarashi, un joven nervioso cuyo templo familiar contrastaba con todo el caos del lugar. De pronto la pantalla se encendió y apareció Jinpachi Ego explicando las reglas de Blue Lock. Cada número en el uniforme representaba su rango actual. El ranking podía subir o bajar, y solo los 5 mejores serían registrados como delanteros para la sub-20 en Japón. Pero el verdadero golpe vino después. Quien perdiera jamás jugaría en la selección nacional. Quedaría vetado para siempre. Entonces soltaron un balón. Jugarían a la papa caliente. Y quien se quedara con la papa, o sea, la pelota, al final de 136 segundos sería eliminado. Igarashi comenzó con la pelota, eligiendo a Isagi como su objetivo. Isagi esquivó el ataque. Kira intentaba demostrar que Ego estaba equivocado. El caos se desató. Bachira, que dormía, reaccionó con una patada salvaje a Igarashi. Kunigami, indignado por el juego sucio, recibió un pelotazo y quiso vengarse, pero Igarashi lo esquivó usando a Isagi como escudo. Isagi quedó herido, y ahora él era la papa caliente. El tiempo corría, no podía fallar. Persiguió a Igarashi sin piedad, pero se detuvo cuando notó que su ataque podría arruinarle la carrera. En lugar de eso, buscó a alguien más fuerte. Quería eliminar al mejor. Bachira, impresionado, le dio el pase justo a segundos del final. Isagi disparó. El blanco fue Kira. Así Kira fue eliminado. Confundido, Kira no entendió cómo perdió. Ego le explica que en un partido real, un delantero solo tiene el balón 136 segundos en promedio, y en ese tiempo limitado hay que brillar o desaparecer. Kira se quebró, dijo que era más talentoso que Isagi, pero no pudo cambiar nada. Fue expulsado, porque el talento solo no alcanza. Si no tenés hambre, ego, inteligencia y ambición, vas a ser superado por alguien que sí los tenga. Isagi quedó en shock. ¿Por qué eligió destruir a alguien como Kira? Bachira respondió con tranquilidad: porque creí en vos. Ese fue el verdadero inicio de Blue Lock. Los equipos se formaron. El equipo Z nació. Todos entrenaban, y aunque comían lo mismo, arroz y sopa, los acompañamientos eran asignados según el ranking. Mientras menor número tengas, mejor comida y comodidades tendrán. Y así, el hambre y el ego se volvieron parte del entrenamiento. Esa noche, Isagi no podía dormir. Sentía que debía de entrenar. Al dirigirse al gimnasio, se encontró con Bachira, quien decidió acompañarlo. Mientras practicaban, Isagi le preguntó por qué le había pasado el balón en la prueba. Bachira respondió: porque tengo un monstruo adentro. Le explicó que desde chico escuchaba una voz en su interior cuando jugaba al fútbol. Una voz que no seguía ni la lógica ni las reglas. Un día, durante un partido, la voz le dijo que no pasara y perdió la pelota. Sus compañeros lo odiaron, pero él solo escuchaba al monstruo. Ego no quiere delanteros talentosos, quiere animales hambrientos, y Kira simplemente no lo era, porque acá no tener ego te deja fuera, pero tener demasiado, como después vamos a ver, también puede arruinarte. Cuando Bachira dice que dentro de él hay un monstruo que le muestra el camino, no está hablando de algo sobrenatural, es un paralelismo. Ese monstruo representa su instinto, esa voz interna que no necesita pensar para actuar, esa intuición pura que se activa cuando ya entrenaste tanto, viviste tanto, que ya no necesita analizar, solo reaccionás. En psicología, esto se conoce como estado de flow, un estado mental donde la mente está tan enfocada en el presente que todo fluye sin esfuerzo, sin ruido, sin dudas, solo vos y la jugada. ¿Viste cuando le preguntan a Messi cómo hizo para pasar a 5 jugadores, regatearlo de una manera increíble y meter un gol? Y él simplemente responde: no sé. Y es cierto, no lo sabe, porque no lo pensó, lo hizo. Esa es la esencia del instinto, una reacción inmediata, moldeada por miles de experiencias. No es suerte, no es magia, es el resultado de vivir algo tantas veces que ya forma parte de vos. Todos lo tienen, pero no todos le hacen caso. Durante la prueba de admisión, esa misma voz le ordenó pasarle el balón a Isagi, y él obedeció. Bachira creía que Isagi también tenía un monstruo adentro, una intuición salvaje, incontrolable, que solo los verdaderos genios escuchan, como Messi, como Ronaldo, y él estaba feliz de haberlo encontrado. Inspirado, el ego de Isagi volvió a despertar, sintió hambre de superarse,
Poco después, los rankings cambiaron. Isagi había subido. Jinpachi apareció en pantalla para dar más detalles. Blue Lock se divide en 5 instalaciones y todos los equipos ya habían perdido un miembro tras la prueba. El Team Z estaba en el último puesto. Los mejores no solo tenían mejor posición, también recibían comida gourmet. Aquí, el que mete más goles es el rey. A la par se nos presenta a Itoshi Sae, un prodigio del fútbol japonés. Mientras la prensa soñaba con verlo en la selección, él dejaba en claro su desprecio. Su objetivo era ganar la Champions League, no jugar en un país débil. Pero al enterarse del proyecto Blue Lock, canceló su vuelo. Algo en eso captó su interés. Comienza la primera selección. El equipo Z enfrentará a otros equipos, pero solo 2 avanzarían. Jinpachi fue claro: olviden el fútbol que conocen, reinventen el juego desde cero. No necesitan estrategia, no necesitan equipo, solo necesitan ser el protagonista. En su primer partido contra el equipo X, Isagi arranca confiado, pero rápidamente Ryo le roba el balón y deja claro que solo juega para sí mismo. Kunigami lo enfrenta y comienza el caos. Todos en el equipo Z quieren destacar, nadie coopera. Entonces aparece Barrow. Con autoridad y talento toma el balón y anota con brutalidad. Se autoproclama el rey del campo. Isagi, impactado, no puede detenerlo. Era un delantero nato. El equipo X toma la delantera. Mientras algunos como Kun y Ryo se peleaban por el control, el equipo X ya jugaba en conjunto. Barrow, lejos de ser egoísta, sabía cuándo pasar, y su equipo con precisión marcó otro gol. Isagi solo podía observar mientras su equipo se desmoronaba. El equipo Z siguió perdiendo. Isagi se dio cuenta de que si no se convertían en un equipo, no habría futuro. Entendió que Barrow era la razón por la cual el equipo X funcionaba. Su presencia imponía respeto y su egoísmo obligaba a los demás a unirse. Mientras el equipo X marcaba más goles, el partido parecía sentenciado. Isagi sentía que todo estaba perdido. Hasta que Bachira, con su estilo despreocupado, le dijo: vamos a perder, pero aún podemos marcar un gol. Quería transformar su 0 en un 1. El ataque comenzó. Bachira desorientó a los rivales con su regate y cedió el balón a Isagi. Cuando se preparaba para disparar, Barrow apareció frente a él como una fuerza imparable que bloqueaba su existencia. Pero en ese instante, algo se activó dentro de Isagi, su arma. Sintió con certeza que debía de pasar el balón, que era la mejor opción. Kunigami recibió el pase, remató con potencia y anotó el primer gol del equipo Z. El estadio vibró. Ryo se enojó porque no le pasaron el balón. Isagi respondió: mi cuerpo se movió solo. Barrow, molesto, le dijo que no tenía talento como delantero. Perdieron el partido e Isagi se quebró. Se preguntó si realmente no servía para ser goleador. Pero en la charla post partido, todos compartieron la frustración. No podían volver a perder. Era su única oportunidad. Quan recordó las reglas. El máximo goleador de cada equipo automáticamente sobrevive, lo que provocó una pregunta clave: ¿por qué Ego introdujo esa regla? Isagi encontró la respuesta: para obligarlos a entender qué es crear el fútbol desde cero. No se trataba de copiar modelos, sino de descubrirse a sí mismos como jugadores. Para convertir el 0 en un 1, cada uno debía encontrar su arma. Al día siguiente, todos compartieron sus fortalezas. Era un intento por conocerse y armar una estrategia real. Isagi se sentía frustrado, no sabía cuál era su talento. Chigiri, reservado, no quiso revelar el suyo. Más tarde, comenzaron a entrenar con una idea clara: construir un equipo real a partir de sus diferencias. Esa noche, Isagi almorzó en silencio, hasta que Kunigami se le acercó para agradecerle el pase. Isagi, curioso, le preguntó por qué jugaba al fútbol. La respuesta lo marcó. Desde chico veía a los delanteros como superhéroes y simplemente quiero ser uno de ellos. Y en ese momento, Isagi entendió algo profundo. Lo que diferencia a un goleador no es solo el talento, es la visión de convertirse en algo más grande. Después del entrenamiento, Kunigami compartió su bistec con Isagi y le preguntó por qué le había pasado el balón en el partido anterior. Isagi respondió con sinceridad. Pudo oler que Kunigami tenía una chance clara de meter un gol, gracias a su potente disparo a media distancia. Kunigami sonrió. Tal vez ese era su poder, y motivó a Isagi a seguir creyendo en sí mismo. Y ahí entendieron algo clave: no todos destacan por lo mismo. Cada uno tiene su propia habilidad y su propia fuerza, y todas, si se saben explotar bien, pueden llevar al éxito. El verdadero problema es identificarlas y llevarlas al máximo. Al día siguiente comenzó el segundo partido del equipo Z contra el equipo Y. Quan advirtió que, al igual que ellos, sus rivales estaban desesperados por ganar. Presentó una estrategia: cada jugador usaría su arma
durante 8 minutos. Algunos dudaban, como Lemon y Chigiri, pero finalmente acordaron a rotar cada 10 minutos. El partido empezó con Bachira luciéndose gracias a su regate excepcional. Sin embargo, fue rápidamente bloqueado por Nico y otros defensores, y Garashi recibió el balón, pero el contraataque rival fue inmediato. Después del primer cambio, Kunigami tomó la ofensiva con su potente disparo, pero fue bloqueado. Isagi notó que el rival no atacaba activamente, sino que esperaba. Todo era una trampa. Nico desde atrás orquestaba todo. Cuando llegó el momento justo, Okawa, el delantero más fuerte del equipo Y, recibió el pase, corrió directo al arco y marcó. Todo había sido parte del plan. El equipo Z se desordenó. Discutían, perdían el balón y no lograban conectar. Juan los calmó, insistiendo en seguir el plan. En el segundo tiempo la situación no mejoraba, hasta que Gagamaru, con reflejos animales, robó el balón. Conectó con Isagi y tras un pase de vuelta casi marca de cabeza. Fue bloqueado, pero ganaron un córner. Fue entonces cuando Isagi sintió ese olor peligroso. Supo que Nico había orquestado todo para robar en ese momento, pero esta vez Isagi lo anticipó. Robó el balón antes de que pudiera ejecutar el robo y disparó. El tiro fue bloqueado, pero Gagamaru apareció otra vez como un depredador y anotó. El equipo celebró. Nico intentó intimidar a Isagi. Controlo el campo con la mirada, le dijo. Pero Isagi ya había decidido algo. No lo dejaría dominar el partido nunca más. Pero Isagi ya lo había leído. En este juego no gana el más fuerte. Gana el que predice al otro. El que piensa una jugada más allá. Eso es lo que hacen los genios. Anticipan, se adaptan y te superan. Mientras el partido seguía, Nico provocó a Isagi. Le preguntó si también había escuchado el discurso de Ego sobre descubrir su arma. Dijo que en Blue Lock había muchos talentos, pero pocos con verdadera inteligencia, y que Isagi no tenía cómo detener sus ideas. Isagi trataba de anticipar los movimientos de Nico, pero el equipo tenía una táctica clara: guardar su mejor carta para el último momento. Entonces Okawa recibió el pase decisivo y corrió hacia el arco. Todo estaba planeado, pero justo cuando Nico se posicionó para rematar, Isagi olfateó la intención detrás de la jugada. Anticipó el pase, interceptó y contraatacó. En ese instante, el monstruo dentro de él despertó. No pensó, sintió, y por primera vez renunció a su yo débil para transformarse en un verdadero delantero. Bachira regateó con precisión y asistió a Gagamaru, quien falló por poco, pero el pase real era para Isagi. Sin dudar, pateó, metiendo un golazo, haciendo que el equipo Z se lleve la victoria. Cuando el partido terminó, Isagi miró a los derrotados y comprendió que la victoria no era alegría, era poder. Había destruido 11 sueños y en el fondo le había gustado. Ganar libera dopamina, creando un ciclo donde el deseo de superar se convierte en la verdadera recompensa. Y no hay sensación más intensa que esa. Competir no es solo querer más, es sentirte vivo. Porque cuando no perseguís nada, te estancás. Y cuando te estancás, empezás a morir. Por eso el ser humano necesita desafíos, porque sin emoción, la vida pierde sentido. Esa noche, el equipo celebró como verdaderos compañeros. Gagamaru discutía con Imamura por el bife. Isagi fue elogiado por su instinto. ¿Cómo sabías dónde caería la pelota?, le preguntaron. Él respondió: lo olí. Su arma ya comenzaba a ser reconocida, pero algo no lo dejaba dormir. En la oscuridad se cruzó con Chigiri, que revisaba grabaciones. Hablaron del partido, de esa sensación única al marcar un gol decisivo. Isagi temía no poder repetirlo. Chigiri le explicó que no fue suerte, era habilidad. Su conciencia espacial lo hacía diferente. Mientras todos miraban el balón, él veía todo el campo. Cuando Isagi le preguntó por su arma, Chigiri se cerró. Luego reveló su secreto: una grave lesión en la rodilla. Si se lastimaba de nuevo, sería su final. Había entrado a Blue Lock no para cumplir su sueño, sino para renunciar a él. Mientras tanto, Jinpachi Ego charlaba con Henry, que lo reprendía por su desorden. Él, despreocupado, solo pensaba en fútbol. Al día siguiente, Ego mostró los rankings. El equipo más fuerte era el equipo B, y para sorpresa de todos, Isagi ahora era el jugador mejor calificado del equipo Z. La primera etapa había revelado las armas individuales. Ahora debían encontrar la forma de hacerlas brillar. Ego lo desafió a crear su propia fórmula para llegar al gol. Sin eso, jamás destacarían. Quedaban solo 24 horas antes del próximo partido. Isagi sabía que aún le faltaba algo. Podía oler las jugadas, pero no sabía cómo imponer su juego. Decidido, fue a entrenar. Kunigami se unió, luego también Bachira. Al final, todo el equipo Z se sumó. Isagi ya no era aquel chico inseguro del primer partido. Todos querían alcanzarlo, y por primera vez deseó con fuerza convertirse en el mejor delantero de Blue Lock. Esa tarde analizaron a su siguiente rival, el equipo W, liderados por los hermanos Wanima, conocidos por su juego en conjunto.
conjunto, pero durante la reunión notaron una ausencia: Kwon. Cuando llegó, explicó que había estado pensando en una nueva estrategia basada en rotar al equipo en 3 grupos para potenciar sus armas individuales. Aunque el nombre era ridículo, todos lo apoyaron. Llegó el partido. Los hermanos Wanima atacaron ferozmente, superando a Igarashi y Kunigami. Se burlaron de Chigiri llamándolo el genio de cristal. Izagi aprovechó la distracción y recuperó el balón, pero Chigiri quedó paralizado por sus miedos. Kwon marcó el primer gol, luego el segundo. Todo iba bien, pero Bachira notó algo raro. Los rivales jugaban de una forma extraña. Kwon anotó el tercero. El equipo se fue al descanso con confianza. En los vestuarios, Izagi confrontó a Chigiri. ¿Todavía pensás rendirte?, le dijo. Pero al volver al campo, todo cambió. Ryo le pasó a Kun, quien perdió el balón sin razón. Los Wanima anotaron, luego otro gol. Izagi trató de reaccionar, pero falló. Chigiri seguía paralizado. Entonces Kishi interceptó un pase y anotó, pero Izagi vio algo perturbador. Kwon sonreía y lo entendió todo. Kwon los había traicionado. Poco después falló un gol a propósito. Los Wanima revelaron la verdad. Kwon les había entregado toda la estrategia del equipo Z a cambio de asegurarse ser el máximo goleador y no ser eliminado aunque su equipo perdiera. Para él no era traición, era lógica. Puro egoísmo disfrazado de estrategia. Ganar haciendo trampa no es ganar. Es evitar enfrentarte a la verdad. Que Kwon no era suficiente. Y nadie que se miente a sí mismo puede crecer. Porque si no tenés el valor de aceptar tus errores, tampoco vas a tener el coraje de superarlos. El equipo Z quedó en shock tras la traición de Kwon. Aunque el rival conocía todos sus movimientos, todavía había esperanza. Lemon, el arquero, hizo una tajada clave. El empate los mantenía con vida. Chigiri tuvo su momento, pero no corrió. Uno de los Wanima lo provocó con crueldad. Voy a terminar con tu carrera. Eso lo llevó al pasado. En secundaria había sido admirado por su velocidad, hasta que una lesión en la rodilla cambió su vida. Si se volvía a lastimar, no podría volver a jugar. Desde entonces, vivía limitado por el miedo. Había vuelto al campo, pero nunca a correr. Mientras tanto, Izagi no bajó los brazos. Junto a Kunigami y Ryo, lucharon por una última oportunidad. Quedaban solo 3 minutos. Robó el balón y lo pasó a Chigiri, pero él lo dejó pasar. Izagi lo empujó y gritó: "No pienso perder". Esa chispa, ese fuego en los ojos de su compañero, le recordó a Chigiri quién era. El chico que soñaba con ser el delantero más rápido del mundo. Entonces, ocurrió. Chigiri dejó atrás el miedo. Su cuerpo, su alma, todo en él gritaba: "No quiero rendirme". El monstruo dentro despertó. Volvió a correr como cuando era niño. Sin pensar, Izagi lo sintió, olfateó el momento. Lanzó el balón al espacio vacío. El equipo Z pensó que fue un pase errado, pero Chigiri voló. Superó a los Wanima, a Kwon, a todos. Cruzó todo el campo como un rayo y marcó el gol del empate. Había vuelto a ser el mismo. Izagi lo felicitó. Chigiri le agradeció. Ese grito lo había hecho despertar. Ahora eran rivales y amigos. El equipo celebró. Kwon, en cambio, fue golpeado por los Wanima. Izagi y Kunigami lo defendieron, no por él, sino por respeto al fútbol. Luego, Lemon reveló que Kwon había intentado venderse y hacer lo mismo de revelar la información a cambio de dejar que sea el máximo goleador a los del equipo B, que iban a ser sus próximos rivales. Pero fue rechazado. Para Nagi y Ryo, su acto era patético. Nagi, apático, decidió no entrenar. Ryo lo acompañó. Izagi, al verlo tan talentoso y sin hambre, explotó. ¿Cómo puedes jugar sin pasión? Nagi, con desdén, solo respondió: ¿y vos quién sos? Izagi, del equipo Z. Al día siguiente, se enteraron de que el equipo W había empatado gracias a Nico. Eso los dejaba terceros. Para sobrevivir, tenían que vencer al temido equipo B. Lemon analizó el trío rival. Ryo, Sanetsu y Nagi habían anotado 18 goles. Eran imparables. Izagi pensó en Nagi. No quería venganza, sino probar que alguien con deseo podía superar a un genio sin pasión. Ryo, por su parte, recordaba el momento en que conoció a Nagi. Lo vio atrapando un celular con el pie. Lo consideró un talento único y decidió convertirlo en su arma para conquistar el mundo. En el equipo Z la tensión crecía. Ryo quería golpear a Kwon, pero Izagi lo detuvo. Lo necesitaban en la cancha. Kwon se negó. Como máximo goleador, creía tener la clasificación asegurada, pero Kunigami lo desafió. Marcaría 3 goles y lo superaría.
pero Bachira hizo la pregunta clave. ¿Y si empatan en goles? Entonces apareció Ego. Su mensaje fue brutal. En caso de empate, pasaría quien tuviera mejor ranking. Y lo miró directo a Kwon. No sos un delantero, sos un perdedor. Un goleador repite sus goles. Tiene método, no suerte. Ego les enseñó que para avanzar debían identificar las condiciones bajo las cuales marcaban. Solo así podrían crear su fórmula y repetirla. Izagi quedó golpeado por esas palabras. Se sentía débil. Los grandes no repiten goles por suerte, repiten por métodos. Cada jugador tiene una fórmula propia, una combinación de visión, instinto y fortaleza, que cuando la entienden, la pueden perfeccionar y repetir. El éxito no es un golpe de suerte, es conocer tus habilidades y aprender a activarlas una y otra vez, creando resultados constantes. Por ejemplo, Lamine Yamal, que está súper de moda ahora porque es el jugador estrella, es muy criticado porque siempre repite el mismo gol, siempre de la misma manera. Regatea para la izquierda, se posiciona, gol al travesaño izquierdo. Y lo critican por eso, cuando es un chico de 17 años que ya tiene su propio método y siempre funciona. Eso es ser un genio. Esa noche fue a entrenar solo y se topó con Barrow como el rey. Le pidió ayuda. Barrow le respondió con un pelotazo en la cara. Luego lo retó a un 1 contra 1. Barrow lo aplastó una y otra vez. Su fórmula era simple pero letal. Precisión, fuerza y ego puro. En su tercer intento, Izagi comenzó a comprender. Predijo su movimiento, pero no logró detenerlo. Pero entendió la lección. Debía construir su fórmula. Una que se adaptara a su instinto y visión del campo. Esa noche no pudo dormir. Como todos en el equipo Z. Sabían que si perdían contra el equipo B, sus sueños terminarían ahí. El equipo Z inició el partido contra el temido equipo B con un plan: anular a Ryo y anticipar los pases de Santetsu. Al principio funcionó. Bachira asistió a Gagamaru, pero su disparo dio en el travesaño. Entonces Ryo mostró su nivel. Mandó un pase imposible que solo Nagi, con su técnica perfecta, pudo controlar, metiendo un golazo. El genio había despertado. El equipo quedó en shock. Kunigami intentó responder, pero Ryo volvió a asistir a Nagi, que anotó de chilena. Luego vino el 3-0. Parecía una masacre, pero Bachira no se rindió. Le preguntó a Izagi si tenía miedo. Él, en cambio, estaba emocionado. Su monstruo interior despertó. Cuando estás contra la pared, no pensás, solo reaccionás. Es ahí, al borde del abismo, donde el miedo deja de importar y el instinto toma el control. Porque el ser humano no crece cuando está cómodo, crece cuando no tiene otra opción. En esos momentos límites es cuando aparece una parte de vos que no sabías que existía, la que mejora, evoluciona y se transforma en algo más fuerte. Con una sonrisa salvaje, Bachira hizo magia. Regates imposibles, elasticidad aérea y con una rabona perfecta metió un golazo. El equipo revivió. Izagi sintió el fuego volver. Ordenó marcar hombre a hombre. Chigiri esta vez no se achicó ante Santetsu. Nagi disparó, pero Igarashi lo bloqueó con la cara. Bachira recuperó y asistió a Kunigami. «Convertite en un superhéroe», gritó Izagi, recordándole su deseo de chico. Kunigami cambió su fórmula, disparó sin rotación y marcó gol. Al descanso, Izagi sabía que debía evolucionar. Falló una jugada por haber estado atrapado en su cabeza. Nagi, frío, lo llamó inútil. «¿Por qué no se rinden?», lanzó. Pero Izagi lo encaró con determinación. Juró superarlo. Desde la sala de control, Ego explicó que despertar como delantero es encontrar la pieza que te hace evolucionar. Y entonces, Izagi la encontró, su fórmula. Chigiri también evolucionó. En lugar de correr más rápido que Santetsu, lo engañó con inteligencia. Recuperó el balón y marcó el empate. 3-3. Ryo ya no generaba peligro. El equipo Z dominaba. Pero Nagi despertó de verdad. Por primera vez sintió pasión. Ya no jugaba por aburrimiento. Ahora quería ganar. Su ego rugió. Ryo lo asistió. Y Santetsu marcó el 4-3. El monstruo dentro de Nagi evolucionaba sin freno. El equipo Z dudó. ¿Defendemos? Pero Bachira los interrumpió. Somos delanteros. Ahí entendieron que la única forma era atacar. Bachira pidió ayuda por la banda. Chigiri avanzó. Santetsu intentó frenarlo, pero Izagi leyó la jugada y asistió. El tiro de Chigiri fue bloqueado. Gagamura también falló, pero todo era parte del plan. El balón llegó a Kunigami, metiendo tremendo golazo. 4-4. Izagi lo sintió. Su fórmula estaba completa. Veía el campo como nadie más. Desde el banco, Kwon recordó su pasado. Un club de 11 amigos que lo abandonaron. Por eso había traicionado, por miedo. Pero ver a Izagi entregarse al máximo lo hizo querer
querer creer de nuevo. El equipo B contraatacó. Santetsu fue marcado por Chigiri, pero el balón llegó a Nagi. Isagi trató de anticiparlo, pero el nuevo Nagi lo superó. Estaba por marcar cuando Kwon lo derribó. Foul, roja directa. Kwon aceptó su castigo. Sabía que estaba fuera si perdían, pero eligió a su equipo. Kwon se dio cuenta de algo simple pero devastador. Estaba haciendo lo mismo que le hicieron, traicionando por miedo, jugando sucio por inseguridad. Y en ese momento entendió que si seguía por ese camino, no solo iba a perder el partido, iba a perderse a sí mismo. Por eso decidió cambiar, porque a veces para recuperar tu dignidad necesitas hacer lo correcto, incluso si ya es tarde. Con uno menos, el equipo Z resistió. Ryo ejecutó el tiro libre, Lemon atajó, Santetsu remató, pero Rei lo bloqueó. Nagi disparó otra vez, pero Gagamaru salvó en la línea. Última jugada. Isagi robó y lideró el contraataque. Ryo lo marcó, pero fue inútil. Se lo dio a Bachira, que se la devolvió. Chigiri fue señuelo. Todo estaba planeado. Desde afuera, Kwon entendió. Había fallado por miedo, pero ahora creía en su equipo. Isagi sintió el olor del gol. Se la dio a Kunigami, Santetsu la interceptó y parecía el final. Pero Rei salvó la jugada. Mantuvo viva la esperanza. Isagi supo dónde estaría el balón. Era su última oportunidad. Bachira confió. El monstruo le susurró que Isagi marcaría. Pero entonces apareció Nagi. Y por primera vez Isagi no pudo leer el gol. Nagi lo marcaba como su mayor amenaza. Si fallaba en llegar al balón, todo acabaría. Pero entonces despertó. Encontró el fragmento final de su fórmula. Entendió que él debía marcar ese gol. Con cuerpo, mente y ego alineados, se transformó en un verdadero delantero. Y disparó. Una volea perfecta, imparable, metiendo tremendo golazo, concediendo la victoria para su equipo con un 5-4. El equipo Z había vencido. Nagi por primera vez conoció el sabor de la derrota y no le gustó. Nagi nació con talento, Isagi nació con hambre. Y el hambre no se entrena, se siente, se sufre y se convierte en fuego. Mientras Nagi dependía de sus dones, Isagi pasó partido tras partido descifrándose, corrigiendo, fallando y reconstruyéndose desde cero. Porque el talento es un regalo, pero la disciplina es decisión. Y las decisiones moldean el destino. Sino porque fue el que más lo deseó, el que más aprendió, el que más se adaptó. Y eso no es casualidad, es psicología. Cuando estás comprometido con tu mejora, activás lo que en psicología se llama creencia de la autoeficacia. La certeza interna de que puedes crecer, cambiar y mejorar. Esa creencia, más que el talento natural, es lo que predice el éxito a largo plazo. Nagi sintió algo nuevo, la derrota. Isagi, en cambio, entendió algo más profundo, que no se trata de ser mejor que los demás, se trata de ser mejor que el vos de ayer, una y otra vez. Después del partido, Kwon fue confrontado. Kunigami lo invitó a seguir. Rei, aún molesto, lo golpeó, pero también le agradeció. Sin su sacrificio, no lo lograban. El equipo lo perdonó, ya era uno más. Esa noche celebraron. Bachira le preguntó a Isagi cómo marcó ese último gol. Él confesó que su conciencia espacial había fallado, pero su deseo ardiente lo llevó a recordar todos sus goles anteriores. Y con eso nació su fórmula. Había evolucionado su ego. Pero la victoria tenía un precio. Escucharon a los rivales llorar. Isagi entendió una verdad dura. Alguien más tiene que perder. Entonces apareció Nico, quien sobrevivió como goleador de su equipo. Le agradeció a Isagi por hacerlo despertar y juró vengarse. Al día siguiente, Shinpachi anuncia el inicio de la segunda selección. Durante 10 días, el equipo Z enfrentó un entrenamiento infernal, casi sin descanso, pero sabiendo que todo valía la pena. Luego, Ego reveló la verdad. Todo el edificio era una ilusión. Ahora comenzaba lo real. La segunda selección tendría 5 etapas. Solo los más egoístas avanzarían. Entrenamientos con jugadores de clase mundial esperaban, pero primero debían enfrentarse solos. Entonces, apareció Rin Itoshi. Frío, calculador, disparó un balón al aire con una fuerza bestial y dejó a todos helados. Era un monstruo. Isagi recordó todo lo vivido con su equipo y dio su primer paso. La primera prueba era marcar 100 goles en 90 minutos contra un portero robótico amateur. Al principio fue fácil, pero al llegar al nivel 2, los porteros robots se movían como profesionales. Isagi falló, se frustró, entendió que dependía demasiado de los demás. Tuvo que reinventarse. Probó nuevos ángulos, técnicas, hasta que lo logró. Gol desde el córner. Su
Su fórmula había evolucionado. Pasó la prueba. En la segunda etapa debía de formar un equipo de 3. Nagi y Reo esperaban a Zantetsu, pero Nagi sorprendió. Eligió a Izagi. Su ego quería jugar con él. Reo, dolido, aceptó, pero se sintió traicionado. Izagi dudó, pero su monstruo interior rugía, así que eligió a Nagi. Junto a Bachira formaron un nuevo trío. A veces crecer significa dejar atrás a quien no te deja crecer. Nagi e Izagi eligieron, no por amistad, no por comodidad, sino porque vieron en el otro una amenaza y un impulso. Porque si querés llegar más lejos, tenés que rodearte de quienes te exijan ser más. Ryo era parte del pasado de Nagi. Lo formó, lo cuidó, lo acompañó, pero ya no lo impulsaba, ya no lo desafiaba. Y en ese punto seguir juntos era estancarse. En psicología se llama zona del desarrollo próximo. Solo mejorás cuando tu entorno te obliga a superar tus límites. Por eso muchos se quedan atrás. Porque es más fácil rodearte de quienes te aplauden que de quienes te empujan. ¿Y sabés qué es lo más duro? Que a veces, para evolucionar, tenés que elegir entre lealtad y crecimiento. Y no todos están preparados para esa decisión. Pero Nagi lo hizo. E Izagi también. Porque no se trata de estar con los que te hacen sentir bien, sino con los que te hacen ser mejor. Es duro, lo sé. Pero si querés crecer lo más rápido posible, es el mejor camino. Mientras tanto, Kunigami y Chigiri, al ver que fueron dejados atrás, formaron su propio equipo con una meta clara: vencerlos. Shinpachi Ego explicó la tercera etapa: batallas 3 vs 3. El primero en marcar 5 goles ganaría y podría robar un jugador del equipo perdedor. El objetivo final era formar un equipo de 5. Ya no había rankings falsos, ahora todo era real. Izagi lo entendió: o robás o te roban. Entonces apareció Rinitoshi, frío, letal, con una sola meta: vencer a su hermano, Sae. Izagi lo miró y quiso enfrentarlo, así que lo desafió. El partido comenzó. Rin estaba con Tokimitsu, tímido, y Haru, agresivo. Bachira desbordó. Nagi leyó el campo con frialdad y asistió a Izagi, metiendo un gol. Un trabajo de egoístas, pero en armonía. Rin, sin inmutarse, los despreció. Ya entendí todo. Son basura. Luego, desde el saque, empató con un disparo imposible de media cancha. Izagi quedó paralizado. Rin era un monstruo. Esto es un campo de batalla y ustedes no tienen chances. Izagi se encendió. Quería ganarle en su propio juego, pero Haru interceptó un pase y anotó. E incluso Tokimitsu marcó en un arranque de desesperación. El marcador quedó 3-1. Izagi dudó, pero Nagi se emocionó. Junto a Bachira idearon un plan: pases triangulados rápidos. Funcionó. Bachira asistió. Nagi marcó el 3-2. Había química entre ellos, pero Rin no dio respiro. Golazo desde fuera del área. Luego engañó emocionalmente a Izagi con una jugada falsa y lo aplastó, obteniendo la victoria con un 5-2. Y el equipo de Izagi siendo derrotado. Según las reglas, el equipo perdedor debía entregar un jugador. Rin eligió a Bachira. Antes de irse, Bachira miró a Izagi: no te voy a esperar. Si me querés, vení a buscarme. Yo solo escucho al monstruo. Izagi quedó mudo. Después, Nagi le propuso tomarse un descanso. Izagi, frustrado, se negó. Se sentía inútil sin Bachira. Nagi lo enfrentó: te elegí porque pensé que juntos seríamos fuertes, pero estás actuando como si no valieras nada sin él. Discutieron, se insultaron y Nagi lo dejó claro: tal vez esta selección es para ver si podemos sobrevivir sin nadie. Esa confrontación despertó algo en Izagi. Ya no sería el que espera, sería el que va por todo. Luego se encontraron con Barou, recién derrotado por su egoísmo. Culpaba a sus compañeros. Nagi quiso enfrentarlo, pero Izagi fue claro: nuestras armas necesitan estrategia. No vamos a ganarle sin preparación. Pasaron la noche entrenando y al día siguiente aceptaron el desafío. Izagi se encargaría de Naraya, Nagi de Barou. Pero apenas comenzó el partido, Barou demostró que había evolucionado, metiendo un gol inmediato. Su rango era más amplio, su intensidad era mayor. Izagi estaba superado. Naraya lo marcaba con agresividad. Izagi no encontraba espacios. Y para su sorpresa, Nagi también había evolucionado. Había creado su propia fórmula del gol, dominando el campo con una calma casi divina. Gol de Nagi, 1-1. Luego presiona a Barou, sabiendo que nunca pasaría el balón. Todo salió según el plan. Izagi recuperó, asistió a Nagi y metieron otro gol, 2-1. Barou, furioso, falló un tiro directo, pero Naraya lo asistió y metió un gol, 2-2. Izagi comenzó a sentirlo. Barou y Nagi estaban en otro nivel. Él seguía estancado. Fue entonces cuando Naraya reveló sus verdaderas intenciones: destruir a Izagi. Sabía que era el más débil, el que no tenía un arma individual. Izagi era su presa. Naraya lo enfrentó, le robó el balón y disparó, pero falló. Barou
Barou envió el contraataque. La tensión era asfixiante. Izagi lo sabía. La clave estaba en él. Pero para ganar debía encontrar su propia arma. No podía depender siempre de Nagi. Intentó romper su límite, pero volvió a ser superado. Frustrado le pasó la pelota a Nagi, quien marcó otra vez, dejando los equipos en un empate, 3-3. Izagi se sintió insignificante. Voy a ser siempre un mediocre, pensó. Naraya lo provocaba y le dolía, porque tenía razón. Pero en medio de esa presión, algo hizo clic. En el siguiente avance buscó entender el patrón. Falló, Naraya robó, asistió a Barou y metió otro gol, 4-3. Izagi apretó los dientes. Sabía que un gol más sería el fin, pero también sabía que estaba a un paso de romper su límite. Entonces lo entendió. Naraya lo anulaba desde su punto ciego, como hacía Rin. Esa fue la última pieza del rompecabezas. Pasó el balón a Nagi, sonrió y renació. Estaba creando su nueva fórmula de gol. Nagi anotó, pero Izagi no celebró. Estaba evolucionando. Mientras tanto, revelaba el pasado de Naraya. Había perdido a sus padres y prometido cuidar de sus hermanos. El fútbol era su única salida, pero ese día lo estaba perdiendo todo. Desesperado, intentó convencer a Barou de cambiar la estrategia. Barou se negó. Entonces, Naraya intentó copiar el tiro directo de Izagi, pero falló. Nagi recuperó el balón. Izagi lo comprendió. Para ganar, debía robarle el arma a Naraya, y lo logró. En un duelo directo con Barou, usó su punto ciego en su contra, lo superó, y se convirtió en el verdadero delantero estrella, anotando el gol ganador. Naraya cayó al suelo, llorando. Sabía que su sueño terminaba ahí, pero también reconoció algo. Izagi ya no era un mediocre, era un genio que se reinventaba en cada partido. Izagi eligió a Barou como su nuevo compañero. Intentó disculparse con Naraya, pero él se negó a recibir lástima. Antes de irse, le pidió una sola cosa: seguí ganando hasta el día en que mueras. Los genios no nacen, se reconstruyen. Izagi entendió algo que muchos ignoran: que el talento no alcanza, que para ganar a veces hay que destruir tu forma de jugar actual y crear una nueva desde cero. No tenía ni la fuerza de Naraya ni el ego de Barou, pero tenía algo mucho más peligroso: la capacidad de reinventarse. Y esa habilidad no es solo de los grandes jugadores, es la habilidad más valiosa que existe en todos los ámbitos de la vida. Porque en la historia no sobrevivieron ni los más fuertes ni los más rápidos, sobrevivieron los que mejores se adaptaron. Y no solo pasa en la naturaleza, pasa en todo. El mundo avanza, cambia, evoluciona, y si vos no te reinventás, te quedás afuera. Izagi hizo lo mismo. Cambió su forma de pensar, cambió su manera de jugar, y por eso se mantuvo en pie mientras otros caían. Un día antes, Chigiri y Kunigami se habían unido a Reo con un solo objetivo: vengarse de Izagi. De regreso a la sala, Barou y Nagi discutían por la cama individual. Barou mandaba a Izagi a ventilar el cuarto. Nagi, con su estilo relajado, le ofreció unas golosinas, pero Izagi notó algo inesperado. Barou, a pesar de su actitud caótica, tenía una disciplina estricta. Limpió todo el cuarto y seguía un entrenamiento físico riguroso. Izagi empezó a admirarlo y decidió que debía de crear una reacción química con él. Al día siguiente, intentó hablarle de trabajo en equipo. Barou le cortó con una sola frase: pásame la pelota y cállate. Mientras tanto, los inversionistas comenzaban a dudar del proyecto Blue Lock. Solo querían un genio que vendiera. Shinpachi Ego los enfrentó sin filtro. ¿Cuántos genios destruyeron ustedes por no darles las herramientas para crecer? Él no buscaba una estrella fugaz, buscaba crear el dios del fútbol. Esa noche, Izagi y Nagi descubrieron que Barou volvió a adueñarse de la cama, pero también había limpiado todo de nuevo. Era arrogante, sí, pero también tenía valores. Izagi lo entendía más y lo respetaba. En los baños, Izagi se cruzó con Kunigami y Chigiri. Hubo respeto, hubo pasado compartido, pero la tensión subió cuando apareció Reo. No venía a saludar, venía por venganza. No le perdonaba a Nagi haberlo dejado atrás y planeaba derrotarlo. El duelo se pactó. Izagi aceptó, quería robar a Chigiri. Barou prefería a Kunigami. Nagi quería recuperar a Reo, pero todos coincidían en algo: había que ganar. El partido comenzó. Kunigami fue directo a enfrentar a Barou. Reo, atento, robó el balón. Kunigami y Chigiri se lanzaron al ataque, y cuando parecía que Kunigami dispararía, Chigiri voló como un rayo, metiendo un golazo. 1-0. Nagi no pudo seguirle el ritmo. Izagi reaccionó. Usó su percepción espacial para crear una jugada perfecta. Le dejó el gol servido a Barou, pero Barou, fiel a su ego, se negó a pasar. Kunigami robó el balón y anotó el empate con un disparo de media distancia. El equipo estaba al borde del colapso.
El ego de Barrow los estaba destruyendo. El ego puede impulsarte o destruirte. Cuando crece sin control, deja de ser un motor y empieza a ser un obstáculo. Porque un ego desbordado no construye equipo, no escucha y no aprende. En vez de llevarte a la cima, te arrastra al fracaso. Nagi se hartó. Barrow, inmutable, siguió rechazando el trabajo en equipo. Y aunque tenía talento, no era suficiente. Isagi ya no sabía qué hacer. Entonces lo entendió. Con Nagi las posibilidades eran infinitas. Con Barrow no sentía nada. Decidió enfocarse a quien sí quería evolucionar. Nagi superó a Chigiri con una jugada brillante. Y eso encendió algo en Isagi. Descubrió cuál era la pieza que le faltaba. Debía forzar una reacción química con Barrow. Lo encaró de frente. Barrow, molesto, confesó su frustración. Tenía talento, sí, pero no podía ganar. Aún así, no pensaba cambiar. Nagi fue claro. Barrow no va a evolucionar hasta que admita que perdió. Mientras tanto, Ryo atacaba con todo. No tenía un arma clara, pero su talento era innegable. Celoso como una expareja dolida, quería destruir a Isagi. Kunigami anotó otro gol, esta vez de cabeza. Y fue entonces cuando Isagi tomó una decisión radical. Ya no esperaría que Barrow cambiara, lo iba a devorar. Dejó de adaptarse a su juego, usó todo lo aprendido en Blue Lock y se transformó en el jugador que controlaba el campo. Junto a Nagi diseñaron la jugada perfecta. Los rivales marcaron a Nagi, ignoraron a Barrow. Y eso era exactamente el plan. Isagi lo usó como señuelo. Todos mordieron el anzuelo, provocando el gol de Nagi. Isagi había devorado al rey en su propio tablero y se lo dejó claro: no estorbes. Barrow, humillado, entendió el mensaje, pero no se rindió. En la siguiente jugada robó el balón con furia, quiso marcar y falló. Isagi recuperó la posición, rearmó todo y Nagi volvió a marcar. El campo ya no le pertenecía al rey, le pertenecía a Isagi. Devoró al rey. Ryo lo entendió, comprendió por qué Nagi lo había dejado atrás. Entonces, Chigiri explotó su velocidad, voló sobre el campo, superó a todos y marcó un gol glorioso. Isagi lo miró sorprendido. Chigiri también había evolucionado, pero la cámara enfocó a Barrow, arrodillado, derrotado. Se preguntaba por qué no podía marcar. Él siempre había sido el mejor. Desde niño se sintió superior. Veía a los demás como personajes secundarios. No amaba el fútbol por el juego, lo amaba por aplastar. Y ahora estaba siendo aplastado. Intentó marcar, pero falló. Fue anticipado por Ryo y Kunigami, pero en un rebote vio su última oportunidad. Corrió al balón, pero detrás de él, Chigiri lo observaba desde arriba. El rey ahora era solo un hombre más. Cuando iba a disparar, Isagi gritó: ¡pasala! Y sin pensarlo, la pasó. Ese fue el momento. Barrow reconoció su derrota. Aceptó en silencio que Isagi era el verdadero rey del campo. Se quebró por dentro. Había despreciado jugadores como Isagi, y ahora uno lo había superado por completo. Ese día, Barrow entendió algo que muchos niegan. El talento te hace destacar, pero solo la capacidad de reconstruirte es la que te hace imparable. Porque cuando alguien sin tu fuerza, sin tu ego, sin tus dones, logra superarte, no es suerte. Es el resultado de una mente que no se conforma. De alguien que está dispuesto a romperse una y otra vez, con tal de evolucionar. Porque si algo quedó claro ese día, es que la mejora constante siempre vence al talento. Porque el talento está lento. Como que eso no iba, ¿no? El partido se acercaba al final. Ambos equipos preparaban la última jugada. Nadie quería perder. Isagi planeó la estrategia final: cerrar a Chigiri, anticipar a Ryo y dejar que todo se alineara. Funcionó. Nagi interceptó. El balón quedó frente a Barrow. Todos esperaban que la pasara, que aceptara su rol secundario. Pero algo se quebró para siempre. Por primera vez aceptó ser un personaje secundario y al mismo tiempo lo rechazó. No sería el héroe, sería el villano. El rey caído renació. Con una magia brutal y un regate imposible, usó a Isagi como señuelo y se liberó. Chigiri trató de frenarlo, pero no pudo. Barrow vio una ruta imposible al gol y la convirtió en realidad. Marcó un gol legendario, uno que nadie olvidaría. El rey había vuelto, llevándose la victoria. Isagi se acercó a felicitarlo. Barrow lo ignoró. «Retira lo que dijiste», le dijo. Pero cuando Nagi lo felicitó, sonrió sin poder evitarlo. Isagi le preguntó cómo había evolucionado. Barrow respondió con claridad: «Me robaron el rol protagónico, así que decidí convertirme en el villano». Así nació su nueva arma, el regate en ángulo agudo. Una jugada brutal, impredecible. Barrow lo dejó claro: nunca más piensa perder contra Isagi. Nagi, burlón como siempre, no lo dejó disfrutar el momento, pero Isagi simplemente sonrió.
porque ahora el monstruo dormido había despertado. La victoria fue para Izagi y su equipo, pero en las sombras, Hyouri lo observaba en silencio. No miraba a Izagi, miraba a Barou, como si viera ese fuego que solo arde a quienes tocan fondo y se levantan transformados. Jinpachi Ego fue directo: yo no hice nada, Barou se superó solo. Un tipo promedio nunca despierta, porque ni siquiera intenta cambiar. Solo los que sienten que su camino ya no sirve pueden crear uno nuevo. Del otro lado, el equipo derrotado se lamentaba. Frustración, humillación, pero no había tiempo que perder. Izagi debía elegir a un nuevo compañero. Barou quería a Kunigami, Nagi a Reo, pero Izagi usó otro criterio: debemos elegir a quien pueda devorarnos. Y en ese momento, solo uno podía hacerlo. Eligieron a Chigiri. Chigiri quedó en shock. Quería seguir luchando con Kunigami, pero aceptó y le prometió que lo esperaría. Nagi, por su parte, fue sincero con Reo: solo logré evolucionar porque me enfrenté a vos. Sos increíble, pero ya terminé contigo. Reo recibió una herida emocional profunda, pero Blue Lock no tiene piedad. Solo sobrevive quien puede convertirse en el mejor del mundo. A veces, para crecer, tenés que dejar atrás a quien más te ayudó para llegar hasta ahí. Es una mentalidad y decisión horrible, pero realmente es el mejor camino. Si no te importa nada ni nadie, con tal de conseguir tu objetivo. Desde lejos, Kunigami observó en silencio cómo sus compañeros avanzaban sin él. Apretó los dientes y se prometió que eso no iba a quedar así. De repente nos muestran un flashback de la infancia de Bachira. Le contaba a su madre que veía un monstruo, no uno aterrador, sino uno con quien jugar. Él solo quería un amigo que lo entendiera en la cancha, un alma afín, un vínculo real. De vuelta al presente, Izagi notó algo claro: todos eran egoístas. Y sí, Blue Lock estaba hecho para egoístas, pero convivir con ellos era otra historia. Barou estalló cuando vio todo tirado. Los demás respondieron con sarcasmo. Izagi, intentando calmar el ambiente, sugirió: ¿por qué no van a la cafetería? En la comida, mientras disfrutaban carne de primera, Barou lo miró fijo. ¿Qué tipo de fútbol querés jugar? Izagi respondió sin dudar: mi arma es la conciencia espacial y el disparo directo, pero le sumé movimiento sin balón para llegar mejor a las zonas clave. Barou se quedó en silencio y dijo algo inesperado: gracias por vencerme, eso me obligó a volver más fuerte. Izagi sonrió, le caía bien Barou, y por primera vez Barou no lo negó. Mientras tanto, Nagi miraba un video de un delantero mundialmente famoso, sin saber que se trataba del número 1 del mundo, Noel Noah. Chigiri se le unió, le habló de su antigua lesión y juntos reflexionaron: hay muchísimos delanteros top en el mundo y nosotros apenas estamos comenzando. Mientras tanto, Bachira intentaba enfrentar a Rin uno contra uno, pero este lo rechazó con frialdad. Le dijo que no tenía nivel, que en el fondo tenía miedo. Esa confrontación despertó recuerdos en Bachira. Desde pequeño, su amor por el fútbol y su talento lo habían aislado. Lo consideraban raro y él se sentía solo. Su madre le hablaba del monstruo interior, esa pasión profunda que pocos entendían. Desde entonces jugó acompañado por ese monstruo, buscando a alguien que pudiera igualar su juego. Esa búsqueda lo llevó a Blue Lock. Allí soñó con competir con verdaderos delanteros, hasta que conoció a Izagi. En él sintió esa misma hambre, otro con un monstruo. Desde entonces confió en él, pero las palabras de Rin sembraron dudas. Intentó hablar con Rin sobre su monstruo, pero este no mostró interés. Sospechaba que Rin también tenía uno, pero completamente distinto. Finalmente llegó el reencuentro con Izagi, ahora decidido a vencer a Rin. Al día siguiente, Tokimitsu pidió apoyo a Bachira en el partido, y Aryu prometió marcar con estilo. El partido comenzó con tensión. Aryu, obsesionado con el cabello de Chigiri, causó momentos incómodos. Barou, harto, impuso orden y decidió marcar a Tokimitsu. Izagi observaba todo con atención. Antes del inicio, Nagi dejó en claro que quería enfrentar a Rin directamente. Izagi, sin dudar, eligió a Bachira como su objetivo. El juego comenzó y ninguno pensaba perder. Desde el primer toque, Bachira intentó probar a Izagi, pero ya no podía superarlo. Izagi lo había leído por completo y hasta Barou interceptó sus cambios de ritmo. Tokimitsu quiso ayudar, pero Izagi anticipó todo y robó el balón. Bachira quedó atónito. Izagi ya no era el mismo. Izagi pasó a Nagi, quien entendió que Rin era una amenaza. Lanzó el balón a un espacio que solo Chigiri podría alcanzar y en una carrera feroz, Chigiri superó a Aryu y Rin y marcó el primer gol. Bachira se emocionó al ver su evolución. Aryu y Tokimitsu también notaron que habían crecido sus rivales. Con el reinicio, el equipo rojo se puso serio. Bachira sorprendió con un pase sin mirar a Aryu, que dominó en el aire. Luego, Aryu lo pasó a Tokimitsu, que asistió a Rin. Nagi intentó detenerlo, pero Rin lo esquivó fácilmente. En el campo, Rin dominaba. Izagi intentó anticiparlo, pero Rin estaba siempre un paso adelante. Incluso engañó a Chigiri. Izagi comprendió que Rin
podía predecir el juego, y Nagi se preguntaba cómo era posible tanta precisión. Chigiri se asombró de la velocidad con la que Izagi analizaba a Rin. El equipo blanco buscó un contraataque. Izagi, atento, sintió una oportunidad en el medio campo, pero Rin también la vio y la arruinó. Le pasó el balón a Bachira y le pidió que lo llevara al arco. Bachira, inspirado, disparó desde un ángulo extraño. Izagi entendió que no era un tiro, sino un pase venenoso hacia Aryu. Chigiri y Nagi intentaron cerrarlo, pero Aryu saltó más alto que nadie y marcó un gol espectacular de cabeza. Agradeció a Bachira por crear ese momento, y Nagi quedó estremecido. Nagi estaba eufórico por enfrentar a monstruos como Rin. Recordó cuando Reo le dijo que había cambiado, y aunque es cierto, no se arrepentía. Jugar con Izagi fue su mejor decisión. Ser el mejor tiene un precio, y no todos están dispuestos a pagarlo. Nagi e Izagi lo entendieron. Para llegar a la cima tenían que soltar. Soltar vínculos, soltar comodidades, dejar atrás amistades, afectos, etc. Y sumergirse en un entorno que los aplastara, pero que los hiciera crecer. Porque rodearte de los mejores puede doler, pero también te obliga a evolucionar. Y esa es la verdad que muchos evitan. No se trata solo del talento, se trata de sacrificio. En la vida real también es así. Ser el mejor en lo tuyo implica dejar de salir, dormir menos, estudiar más, entrenar más, trabajar más. Implica perder cosas que querés para convertirte en alguien que todavía no sos. Pero si elegís recorrerlo, tenés que saberlo. La cima es solitaria, pero también extraordinaria. Volviendo al partido, en el nuevo saque, Nagi recibió el balón. Notó que tanto Izagi como Rin tramaban algo, y comprendió que debía de evolucionar. Su jugada sorprendió incluso a Izagi, que entendió que Nagi también quería devorar a Rin. Rin intentó frenarlo, pero fue superado. Nagi brilló como nunca, como un dios en la cancha. Anri lo llamó un milagro, pero Shinpachi Ego corrigió. Eso no era suerte, era el nacimiento de un verdadero delantero. El equipo blanco se convenció de que podía ganar, pero para Izagi el verdadero desafío era Rin. Si no lo vencía, no estaría completo. Rin, furioso, tomó el control. Le pasó el balón a Tokimitsu, quien temeroso notó que nadie marcaba a Rin. La jugada fue precisa. Pase a Anryu. Devolución perfecta y Rin avanzó con astucia. Nagi intentó frenarlo, pero Rin lo superó con una finta letal. Izagi creyó haberlo leído, pero Rin había asistido a Bachira, quien anotó el tercer gol. Fue una jugada perfecta. Rin dominaba por completo. Los llamó NPCs, asegurando que jamás entenderían su fútbol. Izagi recordó cuando fue aplastado por él, pero rendirse no era una opción. El equipo blanco reanudó con estrategia. Izagi notó el cambio defensivo rival y se la pasó a Chihiri, quien rompió líneas con velocidad. En lugar de definir, asistió a Nagi, quien le devolvió a Izagi justo en su punto de disparo, pero Rin lo bloqueó. Izagi quedó paralizado por su nivel. Entonces apareció Barrow. Su ego desbordante rompió todas las reglas. Se volvió un demonio en la cancha. Avanzó con furia y marcó un gol brutal. Para Izagi, ese Barrow era la pieza que faltaba. Gracias a él, todavía había esperanza. Rin en el siguiente saque ya no los subestimaba. Ahora los veía como enemigos. Izagi organizó la defensa. Chihiri presionaría. Nagi marcaría a Aryu y Rin usó a Bachira como comodín. Pero Izagi interceptó. Rin aceleró al arco y Chihiri trató de detenerlo. Entonces Bachira tomó el balón y comenzó su duelo 1 contra 1 contra Chihiri. El enfrentamiento entre Bachira y Izagi fue feroz. Bachira usó todo su talento, pero cayó en una trampa. Aún así logró avanzar, hasta que Barrow apareció y le robó el balón. El rey fue directo al arco, pero Rin despejó al límite. Izagi notó algo. Rin no lo había leído, solo reaccionó. Entonces pensó en una estrategia: aprovechar la imprevisibilidad total de Barrow. Así comenzó una guerra entre los dos delanteros más letales. Lo que parece una desventaja puede ser tu mayor ventaja, si sabes cómo usarla. Izagi entendió que no podía controlar a Barrow, pero en vez de pelear contra su ego, lo aprovechó, lo volvió impredecible. Y esa imprevisibilidad se volvió un arma para derrotar a Rin. En la vida pasa igual. A veces lo que más te frustra, tu pasado, tus errores, tus fallas, es justo lo que te puede hacer único. Todo depende de cómo lo veas. Si tenés la mentalidad correcta, todo se convierte en una herramienta. Es así. Incluso lo que parecía un obstáculo puede ser tu ventaja secreta. Porque donde vos ves una posibilidad, otros solo ven una pared.
Y eso es un superpoder. Bachira, por su parte, deseaba unirse a esa danza de monstruos, pero sintió que estaba siendo dejado atrás. Se volvió invisible. Mientras tanto, Chigiri salvó una jugada clave. Todos estaban agotados, e Isagi lo notó. Anryu sacó de banda, y Tokimatsu comenzó a moverse con una energía inesperada. Isagi creyó que estaba al límite, pero Tokimatsu tenía una resistencia brutal. Chigiri y Barou lo frenaron cometiendo falta. El equipo rojo ganó un tiro libre peligroso. Rin tomó la responsabilidad. Isagi pensó en todos los escenarios posibles, pero Rin lo superó por completo. Marcó un gol perfecto, no le dio ni un segundo. Isagi quedó atónito por su precisión. Mientras tanto, Bachira reflexionaba. Entendió que Rin e Isagi jugaban guiados por su ego, y se preguntó por qué jugaba él. El equipo blanco sabía que si les marcaban otro gol, todo terminaría. Debía evitar otra conexión entre Tokimatsu y Rin. Entonces, al comprender a Rin más a fondo, dio un salto. Lo devoró. El equipo blanco, aún impresionado por el gol anterior, no se rindió. Barou notó que Isagi igualaba sus movimientos. Tokimitsu lo marcaba de cerca. Isagi se desmarcó, usando a Barou como señuelo. Nagi pidió el pase, pero era arriesgado. Rin lo interceptaría. Entonces, Isagi optó por Chigiri, quien enfrentó a Anryu. Mientras tanto, buscaba la jugada perfecta para vencer a Rin. Intentó un giro, pero Rin lo leyó y falló. Ahí comprendió algo. Debía evolucionar más. En su mente nunca se le pasó la palabra imposible. Siempre quería evolucionar más. Veía posible superarlo. Guiado por su ego, Isagi alcanzó un nuevo nivel. Con una jugada perfecta, devoró a Rin. El equipo blanco celebró el empate. Isagi explicó que había encontrado la pieza faltante para vencer a Rin. Se sintieron imparables. Solo faltaba marcar el gol final. Bachira, en cambio, se sintió perdido. Isagi y Rin brillaban, y él no sabía cómo alcanzarlos. El saque final comenzó. Barou presionó a Tokimatsu. Chigiri recuperó, pero Rin venció a Isagi y avanzó. Nagi lo interceptó. Anri recuperó y la pelota llegó a Bachira, pero no sabía qué hacer. Chigiri lideró el contraataque. Nagi notó la confusión de Bachira y la advirtió. Si seguía así, se quedaría atrás. Isagi y Barou se combinaron para romper la defensa, desestabilizando a Rin. Mientras todos avanzaban, Bachira seguía inmóvil. Entonces comprendió. Toda su vida buscó un amigo que lo acompañara. Ese deseo se volvió una cadena. Recordó las palabras de su madre. Debía escuchar su voz interior. Algo dentro de él se rompió y despertó. Isagi, sin poder leerlo más, disparó. Bachira, desesperado por alcanzarlo, vio como Rin bloqueaba el tiro. El rebote cayó a sus pies. En ese instante, escuchó a su monstruo interior, pero esta vez no lo siguió, lo enfrentó. Recordó todo lo que logró gracias a esa voz, pero entendió que ya no la necesitaba. El verdadero camino era escuchar su propia voz. Agradeció, devoró a su monstruo y se liberó. El monstruo de Bachira era su instinto, una voz que lo guió cuando estaba solo y perdido. Fue su fuerza, pero también su límite. Porque depender de esa voz era seguir jugando para no estar solo. Hasta que entendió algo. Ya no necesitaba que lo empujen. Ahora podía empujarse solo. Devorarlo no fue eliminarlo. Fue tomar el control. Convertirse en el dueño de su juego. Solo cuando dejas de seguir a tu monstruo, podés convertirte en uno. Lo que siguió fue impactante. Bachira se transformó. Recuperó un estilo salvaje, imposible de detener. Superó rivales con regates impredecibles y el equipo blanco lo acompañó. Se convirtió en el delantero más peligroso, un verdadero egoísta del fútbol. Y entonces volvió a sentir algo que creía perdido: libertad. Recordó su estilo desde niño, ahora como un dios del fútbol. Avanzó imparable hacia el arco y en ese momento entendió: él también era un monstruo. Con gratitud se despidió de la voz que lo guió, pero su ego aún quería marcar. Así que disparó, pero Isagi lo bloqueó. El balón quedó en el aire y cuando cayó, fue Rin quien marcó el gol final. El equipo rojo ganó. Isagi, frustrado, había evolucionado, dominando a Rin, pero no lo venció. Bachira, en cambio, encontró la paz. No necesitaba jugar para nadie, pero hacerlo con un amigo como Isagi lo hacía más divertido. Y entonces Rin admitió lo impensado. Aunque anotó, perdió contra Isagi. Por primera vez sintió lo horrible que era ser superado. Por eso lo eligió para su equipo. No podía dejar afuera a alguien tan fuerte. Isagi no entendía por qué lo habían elegido. Seguía sintiéndose derrotado, pero el equipo rojo avanzó e Isagi lo siguió. Al volver
volverse miró a su antiguo equipo y se disculpó, pero no aceptaron sus disculpas. Chigiri le dijo que continuara y que volverían a verse. Isagi comprendió que no debía pedir perdón, solo agradecerles. Tokimatsu lo saludó y le dijo que también lo habría elegido. Aryu, como siempre, intentó robar cámara. Más tarde, Bachira se acercó a Isagi, le agradeció por haberlo encontrado. Dijo que siempre tuvo miedo de jugar solo, pero ahora sabía que podía hacerlo, aunque jugar con un rival como Isagi era mucho más emocionante. Isagi pensó que Bachira había madurado, pero enseguida notó que seguía siendo el mismo loco de siempre. Luego le preguntó a Rin qué le faltaba para ser el mejor delantero. Rin respondió con una sola palabra: suerte. Isagi quería algo más claro. Entonces apareció Shinpachi Ego. Ego anunció que recibirían una recompensa por superar la segunda selección y le explicó a Isagi lo que Rin realmente quiso decir. Un delantero necesita suerte, pero en Blue Lock la suerte no es azar, es estrategia. Para demostrarlo, Ego reprodujo la última jugada del partido. Mostró cómo Rin predijo que Isagi bloquearía el tiro de Bachira y se posicionó con precisión para marcar el gol sin perder tiempo. Esa era la clave: anticipación. Solo un delantero excepcional podía analizar tanto. Esa suerte debía integrarse en la fórmula de gol. Muchos creen que el éxito es suerte, pero no es suerte. Es visión, es ver lo que otros no ven. Es estar 3 jugadas adelante cuando los demás ni siquiera entienden la actual. Isagi quedó impactado. Entendió que Rin había dominado incluso eso. Rin reconoció que solo lo superó gracias a la suerte, pero aceptaba que Isagi lo había vencido antes. Isagi decidió convertir esa suerte en parte de su proceso. Entonces Ego les reveló la recompensa. Enfrentarían a los World's 5, a los 5 mejores delanteros de élite, de Brasil, Argentina, Francia, Inglaterra y España. Todos quedaron en shock. Más tarde, Isagi encontró a Rin estirando. Descubrió que practicaba yoga para mantenerse enfocado. Al preguntarle por su hermano, Rin confesó que necesitaba vencerlo para cerrar su herida. Luego hizo una parada de manos con un brazo. Isagi intentó imitarlo y fracasó. Rin se molestó. Esa noche, Isagi no podía dormir. Salió a entrenar y Bachira lo acompañó. Le confesó que ya no escuchaba a su monstruo. Ahora podía oír su propia voz. Se había convertido en uno. Al día siguiente comenzó el partido contra los World 5. Dada se burló del equipo de Blue Lock, pero Rin respondió con firmeza. Leonardo, que conocía a Rin, trató de calmar la tensión. En el saque inicial, Isagi le pasó el balón a Bachira, quien quiso lucirse frente a Pablo. Lo superó con facilidad. Isagi planeaba una jugada, pero Julián Loki apareció y lo marcó. Aún así, Bachira conectó con Rin en una reacción perfecta, y Rin marcó el primer gol. Todos quedaron sorprendidos. Rin elogió sus movimientos, y Anryu incluso llamó glamuroso a Isagi. Pero el partido recién empezaba. Isagi intentó frenar a Julián, pero fue inútil. Su velocidad y talento eran imposibles de seguir. Loki dribló a todos y marcó con facilidad. Sus compañeros, lejos de impresionarse, querían divertirse también. En el siguiente saque, Adam le robó el balón a Isagi y se lo pasó a Pablo, quien encontró un hueco en la defensa. Anryu perdió el duelo aéreo ante Dada y Tokimitsu fue aplastado por Adam. Isagi, superado, comprendió algo brutal: estaban en otra liga. El equipo Blue Lock perdió todos los partidos contra los World 5. Sus rivales anotaban con facilidad, y eso dejó a Isagi fascinado. Decidió que algún día sería un jugador profesional. Rin decidió resistir. Fue aplastado por Leonardo, quien marcó el gol final. Los World 5 se despidieron reconociendo su potencial, pero el equipo quedó destrozado. Rin especialmente frustrado. Solo podés llegar tan lejos como tu mente te permita imaginarlo. Cuando Isagi vio a Julián Loki, no solo vio magia, vio lo que era posible. Y en ese instante, algo se rompió. Pero también algo nació. La ilusión que existe otro nivel. Uno más arriba. Uno que ni sabía que existía. Psicológicamente, esto se llama expansión del marco mental. El cerebro necesita referencias para crecer. Si nunca viste a alguien volar, no sabes que volar es posible. Pero cuando te enfrentas a un genio real, tu mente se abre. Y lo que antes parecía un techo, se convierte en el piso. Ese día, Isagi no perdió. Ese día, descubrió hacia dónde tenía que ir. Y una vez que ves lo más alto que se puede llegar, ya no podés conformarte con menos. Los inversionistas estallaron contra Shinpachi por pagar $500,000 a cada jugador rival. Él defendió su decisión. Ese partido haría evolucionar a sus delanteros. Cuando Hiroshi amenazó con cancelar Blue Lock, Ego prometió mostrar resultados. Afirmó que cambiarían el fútbol japonés. Isagi, junto a sus compañeros, prometió que la próxima vez ganarían. En los días siguientes comenzaron a estudiar inglés, con Rin forzadamente como guía.
participaría. Les recuerdo que si están interesados en la promo 2x1 en remeras de Blue Lock, que te llevas una azul, que es la típica que la usan durante todo el anime, y una blanca, que es de la segunda selección, que también se usa un montón, con los nombres de los personajes que vos quieras, que puede ser Izagi, Nagi, Barou, lo que vos quieras, pueden hacer clic en el link de la descripción o en el comentario fijado y los va a llevar a mi página web, donde van a poder ver las remeras, los talles, tiempos de envío y absolutamente todo. Y es una manera para apoyar el canal. Y para los que están interesados, les aviso que se apuren, porque tengo pocas unidades, así que si realmente les gustó mucho las remeras, apúrense, vayan abajo y fíjense si están disponibles, ¿ok? Luego se anunció el fin de la segunda selección. La tercera estaba por comenzar. Camino a la sala de reuniones, supieron que solo 35 jugadores habían pasado. Al llegar, Izagi se reencontró con viejos conocidos, incluido Bachira, ahora compañero de Setsu. Barou pensó que Izagi lo subestimaba, pero este solo se alegraba de verlos. Entraron 9 equipos. Bachira se sorprendió al ver tantos rostros nuevos. Tokimitsu, nervioso, fue blanco de las burlas de Aryu. Izagi notó la presencia de Nico, quien le prometió aplastarlo. Poco a poco fueron llegando más. Reo y Kagamaru entraron, luego Wanima, y finalmente, para sorpresa de todos, Igarashi también había pasado, pero Kunigami no estaba. Izagi le preguntó a Reo, y este le explicó que Kunigami no fue seleccionado, no era apto para ser un delantero de élite. Entonces apareció Shindo, admitió que lo había aplastado, reconocía su físico y su corazón, pero lo menospreció. Izagi se enfureció, pero Chigiri lo contuvo. Bachira también estuvo a punto de golpearlo, pero Ego intervino. Ego les informó que los inversionistas querían cerrar Blue Lock, por eso su próximo desafío sería enfrentar a la selección sub-20 de Japón en 3 semanas. Ese partido decidiría su destino. Además, reveló que Itoshi Sae participaría. Era el inicio de una nueva era. Izagi recordó su camino, las carreras que habían terminado, lo lejos que había llegado, y estaba listo para dar el siguiente paso, quitarle su lugar a la selección nacional. Todos los delanteros estaban decididos con un solo objetivo: convertirse en el mejor delantero del mundo. Blue Lock no te enseña a ganar, te enseña a transformarte. Acá quedó claro algo que muchos no quieren aceptar: el talento es solo el punto de partida, o ni siquiera eso. Los que llegan a la cima no son los más dotados, son los más obsesionados, los que se caen y se reconstruyen, los que queman su antigua versión y crean una nueva, una y otra vez. Porque la verdadera diferencia no está en las piernas, está en la cabeza. La mentalidad de decir, todavía no soy suficiente, pero voy a hacerlo. Y si alguna vez pensaste que diste todo, mirá bien hacia arriba, porque siempre hay otro nivel. Y el único límite real es el que todavía no te animaste a romper. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.